Ahora, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Confírmenme, por favor. Vale, perfecto. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Denis y yo estoy a cargo de la sesión de la semana número 4 y vamos a continuar con lo que es leyes fundamentales. Pero esta vez vamos a ver lo que son circuitos en serie y en paralelo. Mm, ya. Como siempre tenemos una motivación que al final de la clase vamos a resolver este pequeño ejercicio que es un circuito mixto. Está en serie y en paralelo. Circuitos en serie. Circuito en serie. En un circuito en serie, la corriente a través de cada uno de los componentes es la misma y el voltaje, y pues, tenemos un pequeño ejemplo de cómo es un circuito en serie. Son las resistencias que van seguidamente y este sería un circuito en serie, sin obviar esto. Y vamos a ver circuitos en serie primero con lo que es la resistencia. Y tenemos una resistencia. Para hallar la resistencia total de un circuito en serie es la sumatoria de todas las resistencias. Así. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Acá tenemos un circuito donde hay tres resistencias y, por ejemplo, nos pide hallar la resistencia total para poder hallar lo que es la corriente total. Y como ya dije, ay, perdón, es la sumatoria para hallar la resistencia. A ver, tenemos una resistencia de 2 ohmios más una resistencia de 1 ohmio más una resistencia de 5 ohmios. Y todo esto sería la resistencia total. Y sería 5 8, ¿verdad? 8 ohmios es equivalente a la resistencia total. El circuito quedaría en una fuente de voltaje más o menos, una resistencia y una corriente total. IT. Como ya tenemos el valor de la resistencia y también tenemos el voltaje, podemos hallar lo que es la corriente, ¿verdad? Y por ley de Ohm, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, donde reemplazamos y nos queda que está en voltaje y la resistencia está en ohm, eso sí que nos queda reemplazarnos. 20 entre 8, ¿verdad? Sí. Y nos quedaría en amperios. Y esto sería la corriente, perdón, para cada uno de los componentes. Porque nos dice que por regla la corriente se mantiene, es igual cuando es en serie, en cada uno de los componentes. Lo que varía cuando es en serie es el voltaje. El voltaje es el que varía. Y la resistencia, y tenemos la corriente que es 20 sobre 8. Pero perdón, 20 sobre 8 es la corriente. Y si nos pide hallar el voltaje, por ejemplo, en R3, lo que nos queda es dividir el voltaje, no, multiplicar, perdón. El voltaje es igual a la resistencia 3, porque nos piden en ese lado, por la corriente. Y la corriente es igual para... Y ahí tenemos lo que es el voltaje en este componente. Y así sucesivamente nos podemos hallar para cada componente. Y sigamos con el siguiente. Ahora en inductores. ¿Cómo son los inductores? Los inductores en serie es lo mismo que la resistencia, es la sumatoria de cada inductancia. Acá tenemos la fórmula, como podemos ver es la sumatoria. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Acá tenemos, donde ya por ejemplo, nos piden hallar la resistencia total. La inductancia total. Inductancia total, donde es la suma de todos. 8 más 8 milihenrios
más 6 milihenrios más 3 milihenrios. Y nos queda que la inductancia total es de 8, 10, 14, 17, si no me equivoco. 17, ¿verdad? Milihendrix. Y esta sería la inductancia total. Y eso es todo. Ahora nos vamos en condensadores. ¿Cómo trabajan los condensadores en serie? Los condensadores trabajan de una manera muy distinta, por lo tanto es la misma fórmula, pero se hace la inversa de la sumatoria, la inversa del componente. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Acá está la fórmula, es la inversa de cada componente. Por ejemplo, acá es. Y al final le tenemos que esto es subir y nos quedaría C a la menos 1. Sí, ¿verdad? Vamos por un ejemplo. A ver, ¿dónde nos pide? Cuando es en serie, capacitancia se puede resolver de dos maneras. Vamos por la manera que está acá primero, por esta fórmula, ¿sí? Vamos a reemplazar la capacitancia 1 sobre la capacitancia total es igual a la inversa, ¿verdad? 1 sobre 4 picofaradios. El pico lo vimos porque todo está en picos. Más 1 sobre 5 picofaradios más 1 sobre 8 picofaradios. Y este es igual a la capacitancia total. Por lo tanto, 1 sobre la capacitancia total es, a ver, déjame ver en la calculadora. 1 sobre 4 más 1 sobre 5 más 1 sobre 8. 23 sobre 40 nos queda. 40. Y eso sería la inversa de la capacitancia total. Por lo tanto, este pasa arriba, como sería multiplicando. Sería 23 sobre 40. Capacitancia total es igual a 1. Y este pasaría a dividir. Por lo tanto, sería la capacitancia total es igual a 1 sobre 23 sobre 40. Y por regla lo hacemos inversa. Acá se sabe que hay un 1. Sería 40 sobre 23. Y este sería el valor de la capacitancia total que quedaría en picofaradios. El picofaradios es 10 a la menos 12 Faraday. Ese es el picofaradios, ¿sí? Y ese sería el valor de la capacitancia total. Y acá sí no podemos hallar corriente porque al hallar corriente teníamos que poner en corto y todo esto se abre. Por lo tanto no circula corriente. Y sigamos. Ahora vamos a ver circuitos en paralelos. ¿Todo bien así en circuitos en serie? ¿Alguna pregunta? Para continuar. Todo claro, ¿verdad? Pues sigamos. Vamos a ver lo que es en paralelos. Circuitos en paralelos. La resistencia. La resistencia en paralelo es lo mismo que la inductancia. Ahora me acuerdo. La otra manera. Perdón, me olvidé. La otra manera de resolver es algo más fácil también, pero solo funciona de dos en dos. Primero agarras estos dos que te bota un valor y después agarras estos dos. Y eso te daría lo que es la capacitancia. No me acuerdo cuánto salió. Creo que si no me equivoco es 40 sobre 23 es lo que votó. Pero voy a escribirle bien. Sobre 23 es la inductancia total. Ahora vamos a agarrar estos dos, que sería, es por fórmula, 5 por 8 sobre 5 más 8. Y esto nos queda 40 sobre 13.
y es el valor de inductancia total para estos dos. Y ahora agarramos estos dos, este valor que nos toca con el 4 picofaradios. Y nos queda que es 40 sobre 13, perdón, 40 sobre 13 por 4 sobre 40 sobre 13 más 4. Y acá tenemos que multiplicar. 4, 4 y 6, 160 sobre 13, ok, 160 sobre 440 es 13, multiplicamos 13 por 13, 13, 26, 54, 50, no, 24 si no me equivoco, sobre 13. Y acá lo hacemos. A ver, dividimos, simplificamos. 190, mejor en calculador. 160 sobre 13 y 24 sobre 13. Nos queda 40 sobre 23. Igual nos queda 40 sobre 23. Hacemos en aspa. Esto se simplifica, solo queda reducir nomás. Y nos queda 40 sobre 23. Es lo mismo, pero la otra fórmula es agarrar de dos en dos. Cambio, para la primera fórmula sirve para cualquier tipo de capacitor, cualquier número de capacitor, sea n veces. A ver, un momento. ¿Alguien va a entrar? Permitir. Ya, sigamos. A ver, circuitos en paralelo. Estamos en circuitos en paralelo ahora. Bueno, ya. Ahora sí, continuamos con los circuitos en paralelos. Circuitos en paralelo para la resistencia es la inversa de la sumatoria. Es lo mismo que lo que hemos visto en capacitancia. O sea, se puede resolver en dos formas. Y vamos a ver unos ejemplos. Acá está. Primero vamos a resolverlo de la primera fórmula que nos da el ejemplo, que es esta, la inversa de la sumatoria. Y nos queda reemplazar 1 sobre la resistencia total es igual a 60 ohmios, que es la primera resistencia, lo transformamos a la inversa, más 1 sobre la resistencia 2, que es 20 ohmios, más la inversa de de la otra resistencia, que es 1 sobre 10. Y nos queda sumar. Por lo tanto, 1 sobre la resistencia total es igual, este hay que ponerlo en una calculadora. 1 sobre 60 más 1 sobre 20 más 1 sobre 10. Y nos queda que es un sexto. Un sexto es la resistencia total. Bueno, es la inversa de la resistencia total. Aún no hemos hallado. Vamos a seguir. Por lo tanto, esta resistencia pasa a multiplicar. Nos quedaría 1 es igual a la resistencia total sobre 6. Este 6 pasa a multiplicar al otro miembro, nos quedaría que la resistencia total es igual a 6 ohmios. Y como no dice resistencia que es menor valor a cualquiera de estas tres, sí cumple. Por lo tanto, esta es la resistencia total para este circuito equivalente. Y bueno, de diferentes formas, porque como acá es 6 voltios, se supone que todo es 6 voltios por circuitos en paralelos. En paralelo los voltajes son iguales y en serie eh, la corriente es igual. Ese es por fórmula. Y, y ahora vamos por la otra siguiente. La siguiente se agarra de dos en dos. Agarramos estos dos primero, que es 20 por 10.
tercios por 60 sobre... Ah, la sumatoria. 20 tercios más 60. Acá nos queda que 612, 1200, ¿verdad? Si no me equivoco. Sobre 3, sobre, ¿qué es la sumatoria? A ver, 20 entre 3 más 60. 200 tercios. Simplificamos el 3 y hacemos el esto. Y simplificamos dos ceros, quedaría 2 entre 2. 2. Y simplificamos, nos queda 6 ohms, lo mismo que el anterior. Pero esta fórmula se agarra de 2 en 2. Y es más fácil para ponerlo en la calculadora que estar poniendo n veces de resistencias. Y ese sería para lo que es circuitos en paralelo con resistencias. Y ahora vamos a ver con inductores. Es la misma, trabaja de la misma manera que las resistencias y los capacitores en serie. Nos dice que los inductores siguen la misma ley, ya que la inductancia total de inductores no acoplados en paralelo es igual a la recíproca de la suma de los recíprocos de la inductancia individuales. Nos quiere decir que es la inversa, mejor dicho, de la inductancia total, la sumatoria de la inversa. Y también se puede hallar de las dos maneras que hemos hecho. Vamos a hacerlo de la primera manera, a ver si nos da igual acá. 1 sobre la inductancia total es igual a 1 sobre la primera inductancia, que es un Hendrix, y más 1 sobre la segunda inductancia, que es 2H. Y nos queda sumar 1 sobre LT. Ah, perdón. Otra. Acá está borrado. Listo. Ya. Ah, no, sí. Ay, perdón. Ya, sí. Es igual a 1 multiplicamos por 2 sería 3. 3 medios, si no me equivoco, ¿verdad? Multiplicamos por 2. Sí, 3 medios. Ya. Pero esa es la inversa de la inductancia total inversa. Tenemos que hallar. Más fácil sería voltearlo, ¿verdad? Eso cumple para todo. Así que vamos a voltearlo. Por lo tanto, la inductancia total es igual a 2 tercios. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Es la inversa nomás. Y esta es la inductancia total para este circuito. Pero hay algo más fácil todavía para hacerlo cuando te dan de 2 nomás. Usamos la otra fórmula, que es multiplicar 1 por 2 sobre la sumatoria, que es 1 más 2. Y nos quedan 2 tercios. ¿Ves? Es lo mismo. Y esa es la inductancia total. Y sí cumple, ¿ves? Vamos por los condensadores en paralelo. Estos sí trabajan como en serie, como las resistencias en serie. Es la sumatoria nomás. Y vamos por eso. Eso sí se resuelve sumando. Es una fórmula, no se puede hacer en otra. Y nos dan este circuito, ¿ve? Que es la... Bueno, como sabemos que es la sumatoria, nos queda reemplazar la capacitancia total es igual a la sumatoria de la capacitancia número 1, que es 0,1 microfaradios más 0,2 microfaradios más 0,3 microfaradios. Y como es solo la sumatoria, nos queda sumar 0,6, ¿verdad? Microfaradios. O también se podría decir que es 0,6 por 10 a la menos 6 faradios. Las dos maneras están bien. O también le puedes montar 3 ceros a la derecha y le quitas 3, sería milifaradios. O a la izquierda a la izquierda le quitas 3. A la derecha le aumentas 3. Y eso. Y esos son los ejercicios. En conclusión,
Se resolvieron los ejercicios en serie, los ejercicios en paralelo y la motivación. Vamos por eso, que es un circuito mixto. Sí, vamos por esto. Perdón, esto. Gasta la motivación. ¿Les doy algún tiempo? Les doy 5 minutos, a ver ya. Para tomar agua yo también. Me muero de sed. A ver, los dejo. Perdón, esta es motivación. Acá está. Se los dejo acá ya. Voy a compartir solo esa pantalla. 5 minutos le doy. Voy a ir a tomar agua mientras. A ver. Ya cuenta a partir de ahora. Son 5 y 1.
Ya, ahora sí continuamos. Va a resolverlo la motivación. Ah, ¿le salió algo? ¿O lo resolvemos? Lo resolvemos mejor, ¿no? Ya, este es un circuito mixto. Está tanto en paralelo como en serie. Primero empezamos siempre en paralelo, para llegar a todo lo que es serie y así sumarlo nomás. Como vemos que es 2, vamos a usar lo que es la segunda fórmula de multiplicarlos y sobre la suma. Y nos queda que la resistencia 2 es 20 por la resistencia 3, que es de 10 ohms, sobre la sumatoria, 20 más 10. Nos queda que es 200, sí, 200, sobre 30. Y nos queda que es 20 tercios. Por lo tanto, el circuito quedaría así, más o menos 5 voltios, la resistencia de 10 y la resistencia equivalente. Nos quedaría acá que es 10 y acá nos queda que esta resistencia vale 20 tercios. Y seguimos porque hay dos, pero ahora están en serie. Lo que nos queda es sumarlo cuando están en serie. Por lo tanto sería 10 más 20 tercios es igual a la resistencia total. Ahora sí es total, no es equivalente. Y lo sumamos, nos quedaría 30, 50 tercios, ¿verdad? Acá lo multiplicamos por 3, acá por 3. 30, 50, 50 tercios. Y nos quedaría así. Por lo tanto, la resistencia es una sola. Y nos queda que 50 tercios. 50 tercios de ohmios. Y esa es la resistencia total, con 5 voltios. Y pues, no sé, hay tiempo. Vamos a hallar lo que es la corriente. La corriente total. Por ley de Ohm sabemos que la corriente es voltaje sobre resistencia, ¿verdad? Y nos queda un voltaje de 5 voltios sobre la resistencia de 50 tercios. Tercios de ohmios. Y nos queda esto 5 por 3, 15 sobre 50. Y voltios sobre ohmios es amperios. Y nos queda 15 sobre 50 amperios. Es la corriente. Y por lo tanto, acá es 15 sobre 50. Y acá también es 15 sobre 50. Pero una vez que esta resistencia lo pasemos a estas dos resistencias, no va a ser 15,50. Lo que nos dice la regla que en paralelo lo que es igual es el voltaje. Por lo tanto, nos queda hallar el voltaje acá. Y vamos a hallar lo que es el voltaje. Vamos a ordenarlo. 15. A ver, espera, déjame anotarlo. En la 20. 20 sobre 3 es la resistencia. Y 15 sobre 50. 15 sobre 50 es la corriente. Bien, vamos a ordenarlo. Nos queda que es menos más 5 voltios, ya. La corriente es de 15 sobre 50. 50 amperios y esta resistencia es de 20 sobre 3. 20 tercios de ohmios. Y este vale 10. Y esto es 10 y este es 5 voltios. Ohmios, ya. Y tenemos esta corriente que va por los dos. Como está en serie es igual. Y tenemos que hallar este voltaje. Y voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿verdad? Nos toca reemplazar. Tenemos la resistencia que es 20 tercios y la corriente que es 15 sobre 50. Y esto lo ponemos en calculadora mejor. 20 tercios por 15 sobre 50. Espérate, 15 sobre 50. Nos da 2. Ya, nos da 2. 2 voltios es acá. O sea, si acá es 2 voltios,
por resta ya se sabe acá que es 3 voltios. Se distribuye. Y ya, ahora sí, estos 2 voltios sí se repite. Nos queda 2 voltios acá y 2 voltios acá. Y acá tenemos la corriente, no me acuerdo, ya. Pero vamos a hallar la corriente acá ahora. Acá y acá. Porque tenemos resistencia y tenemos voltaje. Nos queda hallar la corriente. Y para hallar la fórmula de corriente es por ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Donde tenemos un voltaje de 2 voltios, que es en esta resistencia, de 2 voltios, sobre 10 ohmios de la resistencia. Y nos queda la corriente que es de un quinto, 0,5. Sí, sí, ¿verdad? Amperios. ¿O no? A ver. No, Pero pues 0,2 era. Sí, perdón. Vamos a borrar esto con el borrador. 0,2 amperios. Ya está. Y esta es la corriente que circula por esta resistencia de 10 ohmios. Ahora tenemos que hallar en la resistencia de 20 ohmios, que es lo mismo. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, que es el voltaje de 2 voltios y la resistencia de 20 ahora. Acá sí nos queda un décimo, que es 0,5, ahora sí, si no me equivoco. No, 0,1. Ya, 0,1 amperios. Ya. Y esta es la corriente que circula por la resistencia de 20 ohmios y esta es la corriente que circula por la resistencia de 10 ohmios. Y así, y al sumarlo nos queda esta resistencia total, 0,3 ohmios. 0,3 amperios es la resistencia total. Y ya tenemos todo. Resistencia y voltaje en cada uno. Acá era de 3 si no me equivoco. Y acá está. Y hemos hallado todo el circuito. La corriente, voltaje en cada uno de los componentes. Y esa sería la motivación. Vamos a ver si resolvemos uno más. Vamos por este. Se ve más fácil. Borramos este. Pegamos. Es un paralelo. Vamos con este. Hay tiempo todavía. Y vamos a hacer esto. Otro circuito mixto. Vamos a empezar por lo que es paralelo primero. Y podemos ver que es esto, ¿verdad? Porque este con este están en serie al circular así. Y empezamos. Como son dos resistencias, lo hacemos por la segunda fórmula, que es multiplicación. 150 por 350 sobre la sumatoria. 150 más 350. Y acá sí mi calculadora. 150 por 350, 525. 0 y 0, 25 y 2. Y sobre la sumatoria 3, 4, 500. Ya, y nos queda dividir 550 sobre 500. 105 es la resistencia total. Por lo tanto, vamos a hacer el circuito acá. 1, 2, 3. Ya, este de 100, este de 200 y esta resistencia equivalente es de 105 ohmios. Esa es la resistencia total, equivalente, perdón. Y ahora podemos ver que todo está en serie, ¿verdad? Porque circula a través de un solo corriente. Ahora sí, nos queda sumar nomás. Ahora sí, resistencia total en serie
es la sumatoria de todas las resistencias. Sería 100 más 105 más 200. Y nos queda que la resistencia total es igual a 405 ohms. Y podemos hallar lo que es la corriente total ahora. La corriente total es igual a el voltaje. Sí, es voltaje, que es 10 voltios sobre 465 ohms. Voltaje sobre ohms. Y lo ponemos en la calculadora. 10 sobre 425. Oh, no, 405 es 2 sobre 81. La corriente total es igual en decimales, 0,024. 24 amperios. Amperios. Y esa es la corriente total, que circula a través de estas tres resistencias. Y ahora si queremos hallar lo que es la corriente en cada resistencia, tendríamos que hallar el voltaje y así poder hallar lo que es la corriente en cada resistencia, porque el voltaje acá se repite. Como es paralelo, es igual. Y eso sería todo, estimados. Le voy a pasar lo que es el link de la asistencia, ¿sí? Un momento, por favor. Un momento, voy a pasar el link de la asistencia. Se los voy a enviar por el chat del Meet y también se los voy a enviar al grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que lo marquen. ¿Dónde está el grupo? Acá está. Y ese es el link de la asistencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, para dar por terminada la clase.